Esto es lo que sucede cuando te haces cargo de lo que todo el mundo rechaza. Presta mucha atención, porque esta historia no trata sobre heredar una fortuna, sino sobre conquistar el destino. Vas a descubrir la verdad más profunda sobre la compasión, una lección que cambió la vida de una joven en Coyoacán para siempre, demostrando que las mayores bendiciones de la vida llegan de donde menos se esperan, muchas veces cubiertas de tierra y dolor. Antes de seguir, quiero saber de dónde me acompañas. Escribe aquí en los comentarios el nombre de tu ciudad o país y aprovecha para suscribirte al canal. Tu historia de vida, al igual que la de Elena, merece ser contada y escuchada por todos los que buscan un propósito mayor. El aroma denso y dulce a conchas y bolillos frescos era el único lujo de Elena. Flotaba por las calles de adoquines de Coyoacán, en la Ciudad de México, mezclándose con el polvo y el calor húmedo del mediodía, pero nunca parecía permearla. Elena, de 20 y tantos años, trabajaba en la panadería local, un lugar pintoresco y muy concurrido, pero su presencia era de una discreción casi fantasmal. Era rápida, eficiente, pero silenciosa, siempre a la sombra del gastado mostrador de madera. Sus ojos castaños, que deberían brillar con la luz mexicana, cargaban un velo de resignación, el peso de una vida donde las grandes promesas siempre parecían estar destinadas a otra persona. Ella soñaba con el día en que alguien la viera no solo como la muchacha que despachaba el pan, sino como un alma con valor, con un futuro que fuera más que la repetición cíclica de amasar la mezcla y contar centavos. Su conflicto no era con la pobreza, sino con la invisibilidad. Todos los días, al cerrar la panadería y caminar hacia su pequeña casa, Elena sentía el mismo vacío doloroso, la sensación de que no importaba cuánto se esforzara o cuán amable fuera, ella permanecería como una nota a pie de página en la vibrante sinfonía de la vida de los demás. Ese dolor era palpable en sus lentos gestos al doblar su rebozo y en la forma en que evitaba su propio reflejo en los escaparates. Ansiaba un propósito que la trascendiera, un faro de significado que la sacara de la niebla de su vida sencilla. ¡Qué duro! El barrio, con sus colores fuertes y su folclor vivo, era un molino de historias y juicios rápidos. Las vecinas, con sus voces agudas y miradas curiosas, a menudo la observaban con una mezcla de lástima y escepticismo. La veían como la pobre Elena, el alma bondadosa a la que nunca le llegaría nada bueno, porque cosas chidas solo le pasan a quien tiene sangre o suerte. Esto alimentaba su falla central, la creencia insidiosa de que no merecía algo grandioso, que el destino la había marcado para la mediocridad, un simple pan de agua sin relleno. En el fondo, su rutina era un ritual de sacrificio silencioso. Guardaba meticulosamente unos cuantos pesos para la imagen de su Virgen de Guadalupe, buscando en su fe el consuelo que el mundo le negaba. Su único momento de paz llegaba al final del día, sentada en el pequeño patio bajo una única bugambilia, viendo cómo crecían las sombras. Pensaba en lo injusta que era la vida con las almas más vulnerables y secretamente rezaba por una oportunidad de ser la mano que levanta, la luz que disipa la oscuridad. Esa rutina monótona y oprimida, sin embargo, era lo que la preparaba. Cada día de invisibilidad forzada obligaba a Elena a mirar hacia adentro, a nutrir una compasión que el mundo no veía y no pedía. Sus gestos de bondad eran minúsculos. Una tortilla de más para un indigente, una sonrisa para un niño triste. Eran pequeños ensayos de un corazón que se rehusaba a endurecerse, incluso bajo el peso de la indiferencia social. El calor en Coyoacán, que derretía el asfalto y hacía el aire pesado, parecía espejar la presión interna que Elena sentía. Ella era un volcán dormido de potencial y amor no realizado. Sentía el llamado de una vida mayor, pero no tenía el mapa para encontrarlo.
Su vida era una sala de espera, y la puerta parecía cerrada con llave que aún no poseía. La llave no estaba en el dinero o el estatus, sino en un acto de caridad absoluta, un sacrificio que exigiría todo lo que tenía. Aquel día en particular, mientras volvía de la panadería, el sol de la tarde lanzaba un brillo duro sobre el polvo de las calles. Elena sintió un escalofrío, una premonición que contrastaba con la temperatura. Vio una mancha oscura en la sombra de una barda alta, cerca de la vieja iglesia de San Juan Bautista, donde estaba fijada una pequeña y desgastada imagen de la Virgen de Guadalupe. Intentó ignorarla, su lógica le gritaba que fuera a casa y descansara, que no añadiera más cargas a su ya pesada existencia. Pero la atracción de ese punto oscuro era magnética. Sabía que algo se revelaría allí, algo que forzaría a su alma a confrontar su verdadero propósito. La mancha oscura bajo la imagen de la Virgen resultó ser un pequeño callejero, o mestizo, un cachorro color caramelo sucio, temblando con una fiebre silenciosa, casi indistinguible del cemento polvoriento. Estaba echado en posición fetal, un esqueleto cubierto de piel, exhalando un olor agridulce a abandono y dolor. Sus ojos, grandes e inyectados, apenas se abrían, pero cuando Elena se arrodilló, el perrito emitió un débil quejido, casi un suspiro de rendición. En ese momento, el conflicto interno de Elena explotó. La voz de la razón gritaba que apenas podía cuidar de sí misma. La voz del corazón, que no podía dejar que aquella vida, rechazada por la comunidad, pereciera allí, bajo la mirada indiferente del cielo y de los transeúntes. El dilema moral era brutal: salvación o supervivencia propia. Aquel callejero era la personificación de la carga que nadie en Coyoacán quería llevar. Durante la última semana, la gente pasaba a su lado, desviando la mirada o pateando el polvo, temiendo que la enfermedad del animal fuera un mal augurio, una marca de mala suerte lanzada sobre el barrio. Decían que era mejor que la naturaleza siguiera su curso, que el animal era un pecado que debía ser limpiado por la lluvia o por el tiempo. Ese escepticismo y esa apatía social eran la fuerza opositora más peligrosa que Elena enfrentaba, pues le decían que su acto de compasión sería ridículo, un desperdicio. «No manches». El corazón de Elena latió a ritmo de tambor contra el silencio de la calle. Miró a su alrededor, viendo el rostro severo de la vecina doña Griselda en la ventana, que movía la cabeza en señal de reprobación. El gesto de doña Griselda fue un detonante. Elena se dio cuenta de que aquel cachorro no solo estaba muriendo, era un espejo de su propia invisibilidad y rechazo. Si lo abandonaba, estaría abandonando la parte más vulnerable de sí misma. La decisión fue tomada no con lógica, sino con el calor súbito e inesperado de un amor puro y protector. Cuidadosamente, como si estuviera sosteniendo un trozo de vidrio, tomó el cuerpo flaco y febril del perrito, envolviéndolo en su rebozo de lana fina. Al levantarlo, el peso era casi nulo, una pluma, pero la carga simbólica era inmensa. Estaba abrazando lo que la sociedad despreciaba, desafiando la lógica de la escasez que gobernaba su vida. Lo poco que tenía, su tiempo, su espacio y sus pesos ahorrados tendrían que ser dedicados a esa causa improbable. La caminata de vuelta a casa fue una procesión silenciosa de fe y miedo. Podía sentir las miradas de la calle, los susurros de juicio que la seguían como moscas. La veían como una tonta, alguien que estaba invitando al infortunio a su humilde casa. Elena apretó al perrito contra el pecho, sintiendo su débil calor. Sabía que, al hacer eso, se estaba aislando, pero la calma que inundó su pecho era la prueba de que estaba haciendo lo correcto, la única cosa que importaba. ¡Órale! Al llegar a su pequeña casa, Elena preparó un lugar para él, un nido improvisado de trapos viejos en la cocina, el lugar más cálido y seguro. Le dio el nombre de Luz, una oración,
una esperanza de que él trajera claridad a su propia vida. Lo alimentó con una mezcla de leche y agua, gota a gota, una liturgia de paciencia. La noche prometía ser larga e incierta, y el destino de aquel pequeño ser estaba ahora irrevocablemente ligado al de ella. Mientras la fiebre de luz aumentaba y disminuía con la luna, Elena se sentó a su lado, sus preocupaciones financieras y sociales pareciendo distantes ante la fragilidad de la vida. Se preguntó si tendría la fuerza para salvar a Luz y qué le costaría ese acto de caridad. El perrito jadeó, y Elena sintió que su propia respiración estaba suspendida. «No puedo perderlo», pensó. En ese instante, supo que la lucha no era solo por la vida de Luz, sino por su propia redención. Las semanas que siguieron fueron un tapiz de privaciones silenciosas y ternura obstinada. La rutina de Elena cambió drásticamente. El tiempo que solía dedicar al descanso era ahora llenado por cuidados meticulosos con Luz. Se despertaba antes de que el sol tocara los picos de la Ciudad de México, calentando agua para limpiar las heridas del cachorro y preparando una frugal sopa con sobras que lograba rescatar de la panadería. El olor a pan fresco ahora se mezclaba en su casa con el aroma de hierbas medicinales y desinfectante suave, una señal de su nueva misión. Su sonrisa, antes rara, comenzó a surgir ante las pequeñas señales de mejoría de Luz. ¡Qué padre! Su primer gran sacrificio llegó cuando necesitó medicamentos más fuertes. Elena había guardado cuidadosamente una pequeña cantidad de pesos para comprar un rebozo nuevo y más abrigador para el invierno que se acercaba, un artículo que ansiaba desde hacía meses. Miró las monedas en la palma de la mano, sopesando el deseo personal contra la necesidad urgente. Sin dudarlo, usó cada centavo para comprar antibióticos y pomadas en la farmacia local, renunciando a su propio confort por la supervivencia de Luz. Fue un gesto de desapego que le dio una extraña sensación de ligereza y propósito. La comunidad no dejó de notar su aislamiento. Doña Griselda, la vecina más habladora, comenzó a esparcir rumores de que Elena estaba embrujada, hechizada, por culpa del perro. «Está echando a perder su futuro por un animal sin valor», dijo en voz alta en el mercado de Coyoacán, asegurándose de que Elena pudiera escuchar. Elena sintió el aguijón del juicio, pero en lugar de encogerse, sintió una nueva fuerza. El desprecio social solidificó su convicción. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en la opinión de los demás, sino en la paz que sentía al hacer lo correcto. Un día, Luz estaba demasiado débil para moverse. Elena pasó toda la mañana a su lado, hablándole bajito sobre sus esperanzas y miedos, sobre cómo se sentía invisible. Fue un momento de introspección profunda, donde se vio reflejada en el perrito. Ambos necesitaban que alguien creyera en ellos. En ese silencio se dio cuenta de que al cuidar de Luz estaba curando su propia falla, el sentimiento de no ser merecedora. El aire pareció volverse más pesado, y de repente la luz del sol irrumpió por la ventana. Era el viento que soplaba, moviendo la cortina, un pequeño recordatorio de que incluso en las mayores dificultades la vida se mueve. Se acordó de una lección que su abuelo solía enseñarle: la semilla de la vida solo florece en la tierra que ha sido trabajada con dolor. Veía en cada curación, en cada cucharada de comida, la tierra de su propia alma siendo labrada, irrigada con el agua de su caridad. La jornada era extenuante, pero cada pequeño paso de Luz, cada vez que movía la cola débilmente, era una confirmación de que el sacrificio no era en vano. Si lograba salvar una vida tan rechazada, tal vez podría finalmente salvarse a sí misma de su propio escepticismo. La lluvia, pesada y purificadora, llegó esa noche, lavando las calles de Coyoacán. Elena observó las gotas limpiando el asfalto y pensó que era la naturaleza haciendo su trabajo.
al igual que ella estaba haciendo el suyo. La tensión de la lucha contra la enfermedad de Luz alcanzó su punto máximo. Luchó por bajarle la fiebre, frotando un paño húmedo sobre su piel caliente, rezando a la Virgen de Guadalupe por una señal. Frases cortas y urgentes llenaban su mente. «Aguanta, Luz, no me dejes, te necesito». La acción frenética del cuidado contrastaba con la calma de su determinación. La mañana siguiente trajo el milagro que ella esperaba. Luz despertó más alerta, sus ojos ahora brillando con un enfoque renovado. Intentó levantarse, tambaleándose, pero el simple esfuerzo era una victoria monumental. En ese instante, el lazo entre ellos se selló. Elena sonrió, las lágrimas rodando, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completa. No era la riqueza lo que le faltaba, sino la valentía de amar incondicionalmente, y Luz había desbloqueado eso. ¿A poco? Si crees que todo pasa por algo, cuéntanos en los comentarios. Tu fe es la fuerza que mueve el mundo y conecta historias como la de Elena, mostrando que no estamos solos en el camino. A partir de ese día, Luz comenzó a recuperarse rápidamente. Ganó peso, y su pelaje caramelo empezó a brillar. Se convirtió en la sombra de Elena, siguiéndola por la casa con pasos firmes. Los vecinos seguían mirando, pero el escepticismo estaba mezclado con una pizca de sorpresa. Veían al perrito, antes un símbolo de mala suerte, ahora transformado por la dedicación de Elena en un animal vibrante y alegre. Elena, a su vez, estaba más fuerte, más segura, pues la prueba de su valor estaba viva y correteando en su cocina. Su corazón se abrió, y con él la puerta hacia un futuro que parecía imposible comenzó a entreabrirse. La jornada de Elena no estuvo marcada por grandes viajes, sino por grandes transformaciones internas. Aprendió que la verdadera prueba era mantener la bondad intacta en un mundo que intenta constantemente romperla. Su ritmo de vida se armonizó con el nuevo propósito. El sacrificio de su tiempo y dinero no resultó en pérdidas, sino en una ganancia inestimable, el reconocimiento de su propia fuerza de carácter. Estaba convirtiéndose en la mujer que siempre quiso ser, a través del acto más sencillo y puro de amor. El invierno había llegado, trayendo el viento frío y cortante de la montaña que invadía Coyoacán, y Luz, ahora fuerte y juguetón, era la única fuente de calor constante para Elena. Una tarde de sábado, mientras volvía de la panadería, el cielo estaba de un gris profundo, presagiando una tormenta. Caminaba por la calle Francisco Sosa, con Luz trotando alegremente por delante, su cola batiendo como un péndulo de felicidad. El aroma de esquites en la esquina era reconfortante, pero la luz tenue y la niebla fría creaban una atmósfera de tensión. Elena se sentía observada y la familiar sensación de ansiedad apretó su pecho. De repente, Luz se detuvo abruptamente, las orejas erguidas, emitiendo un gruñido bajo y gutural que Elena nunca había escuchado antes. El sonido estaba cargado de alerta y furia protectora. El perrito, que ella había rescatado como una criatura frágil, se transformó en un ángel guardián feroz. Se interpuso entre Elena y la sombra oscura de un callejón. La escena era sensorial, el olor de la tierra mojada, el sonido del viento silbando y el rugido amenazante de Luz. Aguas. Fue entonces cuando Elena vio la figura. Un hombre, que vagamente reconoció como un desocupado conocido en el área por pequeños robos, salía de la sombra, los ojos fijos en la bolsa de Elena, donde guardaba el modesto pago de la semana. El corazón de Elena se aceleró, pero no corrió. Estaba paralizada, sintiendo el miedo helado subir por la espalda, mientras el hombre avanzaba con pasos lentos y decididos. Su decisión tenía que ser inmediata: protegerse a sí misma o rendirse al miedo. En el momento crucial, Luz saltó, no para atacar, sino para crear un obstáculo, un torbellino de ladridos y agilidad entre el hombre y Elena. El perrito parecía más grande, más poderoso.
la pura manifestación de la valentía forjada por la gratitud. El ladrón, tomado por sorpresa por la ferocidad inesperada de la criatura que parecía un fantasma rescatado, dudó. La duda fue la apertura que Elena necesitaba, el tiempo congelado que la hizo actuar. Elena gritó, no de miedo, sino con una fuerza que no sabía poseer, una voz que había sido silenciada por años de invisibilidad. El sonido, mezclado con los ladridos de Luz, rompió la quietud de la calle. El ladrón, asustado por el ruido y la persistencia feroz del perro, tropezó y huyó, desapareciendo en la oscuridad del callejón como humo. Elena se quedó allí, temblando, observando a Luz regresar a su lado, frotando su cabeza en su pierna en busca de cariño. El alivio fue abrumador, mezclándose con la profunda revelación. Luz, el ser que todos habían rechazado, había salvado su vida y sus medios de subsistencia. La verdadera bendición no era el dinero que había ahorrado, sino el escudo de lealtad que había conquistado con su compasión. El gesto final del perrito, el consuelo de su contacto, selló el clímax emocional. No era una herencia de riqueza lo que le estaba destinado, sino la herencia de una vida con propósito y protección. La noticia del incidente se esparció por Coyoacán rápidamente, no como un rumor de mala suerte, sino como un cuento de redención. Por primera vez, Elena no fue vista como la pobre muchacha invisible, sino como la joven valiente que había invertido su bondad y cosechado la protección. Los vecinos, especialmente doña Griselda, cuyas palabras antes eran venenosas, ahora miraban a Luz con respeto. El perrito, antes una carga, era ahora el símbolo viviente de la pureza de espíritu de Elena. La consecuencia emocional fue inmediata. La soledad de Elena se deshizo, sustituida por un cálido reconocimiento de la comunidad. Unos días después, el señor Miguel, el dueño de la panadería, un hombre de pocas palabras, llamó a Elena a su oficina, un pequeño cuartito que olía a levadura vieja y papeles polvorientos. No habló sobre el robo, sino sobre la vida de Elena. Había observado su dedicación, su inquebrantable puntualidad y, más recientemente, la fuerza silenciosa que demostraba al cuidar de Luz, incluso bajo el juicio de los demás. Sabía que el carácter de Elena era más valioso que cualquier riqueza heredada. El señor Miguel, con una sonrisa rara y sincera, ofreció a Elena la oportunidad de administrar la panadería los fines de semana, preparándola para tomar el control total en un futuro cercano, cuando él se jubilara. No era una donación, sino una oportunidad conquistada por la virtud. «Tienes el corazón para cuidar de lo que es pequeño y frágil, Elena», le dijo. «Eso significa que tienes el corazón para cuidar de un negocio y de la gente». La verdadera bendición no es lo que se gana, sino lo que se merece. La transformación de Elena estaba completa. No había heredado oro, sino que había conquistado un destino de propósito y valor. Su jornada demostró que el verdadero valor de una persona no se mide por la riqueza que acumula, sino por la bondad que invierte en lo que es más vulnerable. El amor altruista fue la llave que destrabó su futuro, un futuro que ella había construido migaja a migaja de pura compasión. Junto a Luz, que ahora dormía en una manta nueva y cómoda, Elena sentía una profunda y serena gratitud. El perrito, que era una metáfora del destino rechazado, se transformó en su ángel guardián y en su pasaporte a una nueva vida. Se dio cuenta de que todos sus sacrificios, cada centavo gastado, cada hora de sueño perdida, habían sido inversiones directas en su propia alma. La historia se cerraba donde comenzó, pero con una nueva luz. Las calles de Coyoacán aún olían a bolillos, pero para Elena el olor era diferente, era el perfume de la posibilidad. Había dejado de sentirse invisible porque, al amar lo que nadie quería, se convirtió en la persona más esencial de todas, la que salva, la que cura, la que ama sin reservas.
¡Qué chido! La moral de la historia es clara. No esperes a que la bendición caiga del cielo. Ve y búscala en los lugares más sucios y rechazados, porque es allí donde la verdadera luz suele esconderse, esperando un corazón puro para ser revelada. La mayor herencia es el carácter que se construye cuidando de lo que no puede retribuir. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y compártela con alguien especial que necesita saber que la bendición está en camino. Y si crees que cada acto de amor tiene un propósito divino, escribe, amén, mi bendición ha llegado, en los comentarios.